Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta 10ª sesión del curso de Power Query. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos agregar columnas personalizadas y condicionales, donde exploraremos cómo hacer una columna personalizada, columnas condicionales y columnas a partir de ejemplos. Vamos a empezar con columna personalizada. Crea una columna con una fórmula personalizada. Para mayor detalle vayamos a la interfaz de Power Query. La columna personalizada tiene muchos usos. Por ejemplo, deseamos llenar en una columna todas las filas con el año 2024. Podemos hacer lo siguiente, nos vamos a la pestaña agregar columna y le damos clic en columna personalizada. Obtendremos esta interfaz. Primero nos pide el nombre de la nueva columna que vamos a crear. Vamos a ponerle año. Y en este cuadro que indica fórmula de columna personalizada es el contenido que van a tener las celdas de esta columna. Como en este caso queremos adicionar una columna con un texto único, vamos a colocar el número 2024. Le damos a aceptar, se crea la nueva columna personalizada donde en todas las celdas está el dato del año 2024. Si el dato fuera de texto, vamos a poner por ejemplo empresa y necesitamos llenar en todas las celdas el nombre de la empresa, por ejemplo bienes raíces Arboleda, esto tiene que ir entre comillas, bienes raíces Arboleda, todo texto tiene que ir entre comillas. Le damos a aceptar y la columna personalizada aparece con el texto que indicamos. También podemos usar la columna personalizada para crear una columna con datos concatenados o uniendo datos. Por ejemplo, quiero unir los datos de la columna vendedor con su número de DNI. Vamos a agregar columna personalizada. Vamos a poner aquí como título nombres y DNI. Y en el campo de fórmula vamos a colocar el nombre del encabezado de la columna que vamos a unir. En este caso es vendedor. Le damos doble clic y como queremos concatenar, agregamos el ampersand como símbolo. Vamos a poner entre comillas un espacio. Colocamos otro ampersand y adicionamos el otro dato que es el número de DNI. Le damos a aceptar y se crea la columna nombres y DNI con la concatenación o unión de la columna de nombres de vendedores y el número de DNI. Ten en cuenta que si vas a concatenar dos columnas, cerciórate que tengan los mismos tipos de datos, ya que si este es formato texto y esta columna sería formato número, no podríamos haberlo unido correctamente. También podemos usar la columna personalizada para hacer cálculos matemáticos. Por ejemplo, tenemos esta columna que son los pagos de cuotas de los clientes, pero el canal de recaudación nos cobra un porcentaje de este pago, digamos del 10%. Así que vamos a calcular el 10% de cada celda y eso va a ser una nueva columna que va a representar el monto de comisión que se cobra el banco por transacción. Nos vamos a columna personalizada, en nombre colocamos comisión del banco. Colocamos el nombre del encabezado de la columna en mención que va a ser el monto y esto lo vamos a multiplicar por el 10% representado por 0.10. Le damos a aceptar y obtenemos una columna que hace el cálculo del 10% de la columna de monto del pago de las cuotas. También podemos hacer cálculos matemáticos entre dos columnas. Por ejemplo, este es el monto del pago de cuotas de los clientes y este sería la comisión del banco y deseamos saber después de la comisión con cuánto nos quedamos de este monto. Por ende, el cálculo sería el monto que pagan los clientes menos la comisión del banco para tener la recaudación neta. Para esto vamos a ir a columna personalizada. Como título ponemos recaudación neta y buscamos el primer encabezado de la columna en mención. Por ejemplo, monto, que va a restar a la columna de comisión del banco. Todos los valores de los pagos de los clientes menos la comisión del banco respectiva. Le damos a aceptar y obtenemos una columna con la recaudación neta. Los casos que acabamos de revisar son meros ejemplos. Según tu necesidad puedes aplicar las fórmulas o combinaciones entre columnas o cálculos que tú necesites. Columna condicional. Crea una columna que agregue condicionalmente los valores en la columna seleccionada. Para más información vayamos a la interfaz de Power Query. La columna condicional agrega una nueva columna
con valores los cuales dependen de condiciones específicas. Por ejemplo, tenemos esta columna de recaudación neta con diferentes montos de pago de cuotas y deseamos categorizar esta recaudación. Por ejemplo, valores que estén por debajo de los $200, podemos colocarle ticket mínimo, valores que estén entre los $200 a $400, ticket medio, y montos superiores, ticket alto. Para esto vamos a usar la función de columna condicional que está en la pestaña de agregar columna. Le damos clic y primero nos pide el nombre de la nueva columna. Vamos a ponerle categoría de ticket. En este apartado vamos a indicar las condiciones. Por ejemplo, nos dice sí, nombre de la columna. ¿Qué columna va a estar en esta condicional? La recaudación neta. Así que le colocamos recaudación neta. Sí, ¿cuál es el operador que vamos a manejar en esta ocasión? Vamos a empezar por el ticket bajo. Así que vamos a indicar menor o igual que. Si el dato de recaudación neta es menor o igual a $200, entonces como salida el dato que debe figurar es ticket bajo. Vamos a añadir otra cláusula, otra condición. Le damos clic en agregar cláusula. Nuevamente, si recaudación neta, en esta ocasión vamos a colocar el ticket medio, es menor o igual a $400, entonces vamos a colocar ticket medio. Y para el ticket alto vamos a colocar otra cláusula más, donde indicamos recaudación neta es mayor que 400, entonces vamos a designar ticket alto. Simplemente le damos a aceptar y se crea la columna de categoría de ticket, y en base a las condiciones que hemos indicado se generan los valores. Por ejemplo, vamos a filtrar ticket medio y vamos a ver que los valores oscilan entre $200 a $400 o menos. Filtramos ticket bajo y los valores están oscilando entre 0 a menos de $200. Y si filtramos el ticket alto, los valores van a ser de $400 a más. También podemos crear columnas condicionales donde estén involucradas para las condiciones más de una columna. Por ejemplo, vamos a crear una columna con la zona de venta. Vamos a columna condicional. En nombre de la columna vamos a poner zona de venta y vamos a indicar si el valor de ciudad es igual a Trujillo, entonces el resultado va a ser zona 1. Vamos a agregar una cláusula más. Si la ciudad es Huanchaco, vamos a colocarle zona 2. Pero si yo sé que un vendedor exclusivamente trabaja en la zona 3, para no depender de que la zona 3 esté ligada a la ciudad, vamos a colocarle si el vendedor es igual a Jill Valentine, entonces el resultado va a ser zona 3. Estoy haciendo condicionales que involucran a más de una columna, no tiene que ser necesariamente la misma. Y ojo, también es importante las jerarquías. ¿Cómo así? Primero se va a ejecutar esta condicional, luego se va a ejecutar esta otra de acá y finalmente se va a ejecutar la ult. A continuación lo van a entender mejor. Le vamos a dar a aceptar y solamente se van a crear valores según las condiciones que yo he dado. Si es que hay una fila que no cumple la condición, simplemente va a aparecer el dato nulo. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si filtramos en Trujillo, le damos en Trujillo y todo va a ser en la columna de zona de venta, zona 1. Si filtramos Huanchaco, en la columna de zona de venta todo va a ser zona 2. Y si filtramos en vendedor a Jill Valentine, nos vamos a dar cuenta que hay zona 3, pero también dice zona 1 y zona 2. ¿Por qué? ¿Por qué aparece zona 1, zona 2 si es que Jill Valentine es zona 3? Esto se debe a las jerarquías de las condiciones. Por ejemplo, antes de que creemos la condición de Jill Valentine, previamente habíamos puesto que si la ciudad era Trujillo iba a ser zona 1. Así que primero se ejecuta la condición de Trujillo, zona 1. Después habíamos indicado que si era Huanchaco, la ciudad iba a ser la zona 2. Es por eso que luego se ejecuta esa condición. Y por último se ejecuta la de Jill Valentine como zona 3. Es por eso que si volvemos a las condiciones, la jerarquía importa. Si moviéramos a Jill Valentine arriba, es decir, le damos clic en estos tres puntos y le damos subir, le volvemos a dar a subir, la jerarquía principal va a ser Jill Valentine. Si le damos a aceptar y vamos a filtrar nuevamente en vendedor a Jill Valentine, en esta ocasión todo va a ser zona 3, porque primero se va a ejecutar la condición de Jill Valentine y después se ejecutará en base a la ciudad Trujillo.
Trujillo y Huanchaco, zona 1 y zona 2 respectivamente. Y para finalizar el tema de las condicionales, si solamente tenemos estas tres condiciones y el resto de celdas tiene que tener un valor en específico, podemos asignárselo en este apartado. Es decir, una vez que se cumplan estas tres condiciones y queden otros casos sueltos, simplemente todos los demás casos que no cumplan estas condiciones van a tener el valor que nosotros le asignemos aquí. Y podemos colocarle zona 4. Es decir, cualquier valor que no cumpla estas condiciones va a ser zona 4. Le damos a aceptar y si nos fijamos ya no hay ninguna celda con null o vacía, ya que si es que las condiciones no se cumplen, simplemente el valor asignado va a ser zona 4. Columna a partir de ejemplos. Crea una tabla que a través de ejemplos rellena la información en la misma basada en otra columna. Como su nombre lo dice, la columna a partir de ejemplos genera datos en una columna basada en información que vamos escribiendo que va ligada a otra columna. Suena un poco complicado, pero lo van a entender viendo este ejemplo. Tenemos esta columna con el tipo de mora, donde tenemos datos como moroso nivel 2, moroso nivel 4, y supongamos que queremos solamente quedarnos con el dato de nivel 2, nivel 2, nivel 4, es decir, todos estos datos, menos moroso. Le damos clic a columna a partir de ejemplos y aparece esta opción, agregar columna a partir de ejemplos. Escriba valores de ejemplo para crear una columna nueva. En este apartado vamos a empezar. ¿Qué información de ejemplo le doy para que empiece a rellenar? Yo quiero que en este apartado solamente esté nivel 2. Vamos a escribir nivel 2. Damos enter y aquí Power Query ya interpreta en base a qué columna me estoy refiriendo y me propone cómo rellenar los valores. Y si me doy cuenta, está rellenándolo tal cual yo lo deseo. Nivel 2 por aquí, nivel 2 por acá, nivel 4, nivel 4, nivel 3 y todos los datos están auto llenando en base al ejemplo que yo he puesto. Si es que ya estoy viendo que Power Query adivinó en base a mi ejemplo cómo quiero rellenar el resto de las celdas, simplemente le doy, como acá indica, control enter. Le damos control enter y en base al ejemplo me rellenó todos los datos. Vamos a hacer otro ejemplo con zona de venta. Solamente quiero los últimos datos. Vamos a columna a partir de ejemplos y escribo 1, doy enter. Todavía no interpreta en base a qué columna, porque acá todo me está rellenando con 1, cuando yo quiero que me rellene con 1, 1, 3, 4, 1. Vamos a darle otro ejemplo, escribir otra vez 1. Damos enter y todavía no me lo adivina. Le damos 3, enter, y en este tercer ejemplo ya me adivinó en base a qué columna estoy haciendo esta digitación de datos. Como Power Query ya adivinó cómo quiero la información o cómo quiero que se rellene, simplemente le doy control enter y me da la información en base al ejemplo que yo le propuse. La opción de agregar columnas personalizadas y condicionales en Power Query es crucial para el análisis de datos, ya que proporciona la flexibilidad para crear nuevas columnas adaptadas a necesidades específicas mediante fórmulas personalizadas y condiciones lógicas. Esto permite automatizar tareas repetitivas, asegurar consistencia en las transformaciones, mejorar la calidad y claridad de los datos y facilitar su preparación para visualizaciones y análisis comparativos. En resumen, estas funcionalidades mejoran significativamente la eficiencia y la efectividad en la manipulación y análisis de datos. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, no te olvides darle like al video y de suscribirte a mi canal. Nos estamos viendo en una próxima sesión o en el siguiente video.